mismo la Super 7. Hoy día ese inmueble usted no puede hacer nada, no lo puede vender. No, ya, ellos levantaron el impedimento. Ya lo levantaron. Pero no pagaron el astreinte. ¿Hace qué tiempo levantaron el impedimento? 2021, enero 2021. Pero entonces está reconociendo la decisión. Mire, O sea, usted se da una cuenta. parte de la decisión la acataron, pero la otra La no. otra no. Y la sentencia hay que ejecutarla plenamente. Claro, y una pregunta, licenciado. ¿Usted ha requerido que ya esa sentencia definitiva que genera una deuda para el Estado se inscriba en el presupuesto? ¿Usted ha agotado ese proceso? Esa es una parte que tendremos que discutir en su debido momento, porque esto no es una deuda pública. Bueno, ¿Deuda viene de una pública? sentencia. Usted Sí. sabe que hay un procedimiento que se generó es un en deuda astreinte, pública. Es un astreinte, que es un constreñimiento al quien se resiste a cumplir o a ejecutar una decisión que ya es definitiva. Y ellos deben de Entonces, pagarla sin enviar la deuda. Para que sea deuda pública tiene que existir un contrato entre el prestatario y el prestamista, o haberle el prestatario dado un servicio al Estado. Yo ni soy prestamista, no le he prestado al Estado, ni el Estado me ha prestado a mí nunca un peso porque no califico para préstamo. Y tampoco yo le he dado un servicio al Estado. Bueno, analícelo porque hay una resolución que para buscarle un bajadero a las sentencias lo asimiló a deuda pública con una resolución de la Dirección General de Deuda Yo Pública. conozco la resolución, creo que la dictó Donald. En la Así época es. de Donald se dictó la resolución. Pero esto no es una deuda pública. El problema es, en síntesis, que DGI está haciendo toda cuanta indecencia jurídica se puedan hacer para evitar que el juez diga de tal fecha a tal fecha son tanto. Que es un auto no recurrible bajo ningún aspecto. Ningún recurso está abierto frente al auto que liquida cuando la astreinte es definitiva. Doctor, ¿de cuánto dinero hablamos? En este momento estaríamos hablando como de 508 millones de pesos. Y corriendo. Y corriendo. Sigue corriendo. Me están regalando 100 mil pesos cada 24 horas. Parece que tiene mucho dinero el Estado dominicano. Doctor, ¿y cuál es la última instancia? ¿Ya no hay? Ya él fue. Ya no hay. Yo fui a Él todas. fue al Tribunal Constitucional. El presidente de la República. Doctor, entonces perdimos el El político. presidente de la República. Es que aquí todo el presidente. Porque si ya hay una sentencia del Constitucional, él ha agotado ha agotado Ay, todas las vías Jesucristo. legales. ¿Cuál es la vía por la cual el licenciado puede constreñir a la DGI? Ya no hay forma. Sí, hay forma. Ya el astreinte está ahí. No, aparte de eso. Si usted Un embargo. Si usted busca el artículo 148 de la Constitución, puede darse cuenta que sí hay. Bueno. ¿Por qué? un Porque embargo. ahí los funcionarios que en el ejercicio de su función ocasionen daño por arbitrariedad, comprometen sus patrimonios responsabilidad, personales, un su embargo. responsabilidad civil y responsabilidad penal. Que es sería la parte más odiosa. Sí, pero la ¿Y por qué última usted, que- Sin embargo, y por qué usted a las no- cuentas por de qué- ellos y a la por qué cuenta de la no actuó DGI? en consecuencia, No, el doctor ha entonces? sido muy Mire, esperando. yo he querido ser, esta es una litis que tiene 14 años. He querido ser, es más, yo he descubierto una paciencia que yo no sabía que tenía. Parece que cuando vamos haciendo unos viejos, vamos perdiendo velocidad, como dice un concuñado mío. Parece que ya yo estoy perdiendo velocidad. Pero si me acorralan, siempre digo, la gallina es el animal más noble, no da carne, no da pollo, etcétera. Pero si acorralas una gallina se defiende. Entonces desde ahí me ha acorralado. Yo no quiero llegar al último paso, pero si no tengo otra salida, lamentablemente no me queda otra que comprometer los patrimonios de los ministros que tienen la obligación de mandar a saldar esta deuda que ya tiene 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Doctor, le preguntaba, perdimos el político ya. No, el político lo que ha hecho es una especie de silencio. Decía De Gaulle que el político que cree que tiene carácter hay momentos que debe callar. Y De Gaulle, en ese momento, cuando él ganó por una fracción mínima las elecciones, se sometió a un referéndum, ganó igual, y él dijo, parece que estoy perdiendo ya el aprecio de los franceses. Se retiró. Recomendó guardar silencio. Guardó un silencio tan largo y tan grande que se escuchó en toda Europa. Entonces yo, guardando la distancia en ese prohombre, dije, déjame hacer un silencio, porque yo dije tantas cosas cuando fui precandidato a la presidencia de la República por el PRM. La que siempre recuerdo es que dije que iban a ser las elecciones más importantes en los últimos 50 años de vida democrática en República Dominicana. Porque el candidato que saliera electo por el PRM iba a ser el próximo presidente de la República. País cansado del PLD, 20 años de ejercicio, los PLDistas
arrogantes como se caracterizaron mucho, el país se cansó y por eso yo decía, el que sea candidato del PRM va a ser presidente. Pero si se elige un presidente que no sepa cómo se pone en marcha un plan de reconstrucción de emergencia en las estructuras físicas y morales de la nación, podríamos estar empezando el camino hacia Venezuela. Entonces, cuando un hombre en una campaña dice tantas cosas como la que yo dije, a veces hay que callarse un tiempo, pero el político sigue. Lo único que se está definiendo en qué momento actuar de nuevo. Me he encargado de mi oficina, que la tenía bastante desorganizada, fruto del ejercicio de la política, porque cuando nos metemos a política a tiempo completo hay que descuidar familia, negocio, amistades, todas esas cosas. Y yo no sé hacer nada a medias. Cuando Pero decidí, Ramón Emilio, hay un proceso abierto y hay aspirantes a la presidencia de la vamos República. a ver, ¿Usted va a apoyar a quién? Las circunstancias dirán. Nos queda hasta octubre para decidir todavía. No hay por qué apresurarse. Nos queda hasta Pero si usted octubre. está en la oficina... Lo que yo pienso es que a los dominicanos debemos irnos acostumbrando a no tener 4 años de campañas permanentes. Yo gano y me juramento hoy, actúo como en político. Pienso en las próximas elecciones. El estadista es diferente, el estadista piensa en las próximas generaciones. Aquí se juramenta hoy y ya está haciendo promoción para reelegirse en el próximo torneo electoral. ¿Hasta cuándo República Dominicana va a aguantar 4 años constantes de política? Si queremos ir dando saltos al desarrollo, debemos ir acostumbrándonos que un proceso en 6 meses, en 4 meses, se resuelva. Pero aquí no. Ramón Emilio, hay voces en el partido. Está Guido Gómez, bastante ríspido, bastante duro con el presidente y con la administración del presidente Abinader. Está el ingeniero Alburquerque, muy parecido en su discurso y en la interpretación que tiene de cómo ha ido el gobierno del presidente Abinader. Le pregunto yo a usted, ¿en qué línea anda Ramón Emilio? O sea, ¿cómo lo enfoca usted? En mi oficina, ¿Cómo ha sido el gobierno? En mi oficina particular te dije que estoy. A mí no me tocaría evaluar mi gobierno. Pero claro que sí, usted tiene su propia opinión de las cosas. Pero yo mala o buena. Yo creo que Luis ha hecho lo que las circunstancias le han permitido hacer. Debió hacer más, claro que sí. Debió hacer más. Pero lo que ha hecho es lo que las circunstancias le han permitido. Es lo que creo. Entonces la gente que militaba al lado suyo, ¿dónde están? En el partido. ¿Activo activo. o en pausa? No. En pausa estoy yo. Pero no dejo de reunirme con la gente que ha trabajado política durante toda la vida conmigo, ¿no? De ninguna manera. Yo tenía la impresión de que usted iba a ir a un cargo público cuando se instaló el gobierno. En eso van a cargos públicos la gente con la que el presidente se sienta muy cómodo. Yo reconozco, yo sería un funcionario un poco incómodo. Ahora, ¿incómodo para qué? Para las cosas malas. Las cosas que benefician al país las aplaudiría, las apoyaría, vengan de donde vengan. Pero como aquí se está acostumbrado que el político que va a un cargo y no se convierte en un ladrón, es un pendejo, ya yo no tengo edad para hacer cosas mal hechas. Ya yo estoy pensando en mis nietos, que tengo 4 nietos. Se supone que eso deben de ser justamente los méritos que deben de llevarlo al gobierno, porque el presidente ha dicho a viva voz, y su gobierno se basa en la transparencia y en la lucha contra la corrupción, que no va a permitir malas actuaciones. Entonces, eso no debería de alejarlo a usted del gobierno, muy por el contrario. Pues aparentemente sí. Bueno. Aparentemente sí. Quizás nos estemos pidiendo un buen procurador. Mira, las circunstancias son las que hacen al hombre. Cuando tienen que actuar, pero actuar siempre con la ley en las manos, como yo he dicho. Si a mí me correspondería utilizar un cargo de eso, sería el funcionario más fácil, porque a mí con la ley se me arrodilla. Puede venir el ministerial más humilde de un juzgado de paz, de un campo, y me trae un argumento jurídico y yo me arrodillo. Ahora, yo en un puesto de mando arrodillo a quien tenga que arrodillar con la Constitución y las leyes en las manos. Sin interpretación de sentencias que no requieren interpretación. No, de ninguna manera. Lo que me mande la Constitución y la ley. Es lo único que garantiza la paz a largo plazo en una nación, es aplicación de la ley a todo el mundo por igual. Y aquí casi siempre o se tiene un corrupto favorito o se tiene un perseguido político favorito. ¿Por qué? Porque se apartan de cosas como esta. El que se ampare en la ley, y hago un paréntesis, 10 segundos. Abraham Lincoln es uno de los hombres que yo más admiro. Y lo he estudiado de 1000 maneras y cada vez que lo estudio lo admiro más. Hubo un momento que él vio
cómo aumentaba en los Estados Unidos el desprecio por la aplicación de la ley. Y dijo más o menos lo siguiente: mientras más conozco a Dios, mientras más conozco a Dios, y mientras veo cómo aumenta el desprecio por los hombres que en los Estados Unidos tienen que aplicar las leyes, más temo por el futuro de mi pueblo. Meses después estalla la guerra de secesión. Costó 1.357.000 vidas y 25 billones de la época en daños materiales. ¿Por qué? Porque los actores no vieron lo que se estaba incubando en ese país. ¿Por qué? Porque se endiosan cuando van a un cargo y no piensan que somos una nube. Los hombres públicos somos una nube que vamos de paso. Balaguer no está, Peña no está, Bosch no está, que parece que son los últimos 3 hombres que en sus distintos hemisferios amaban este país. Después de tener diferencias con cualquiera de los 3. Yo soy de lo que digo hoy, y para mí no es fácil decirlo, porque los 12 años para mí fueron muy difíciles en mi pueblo. Balaguer está creciendo cada vez más después de muerto. Murió con un carro modelo 70 en la Marquesina. Lo único que le quedaba era la casa y la regaló, creo que al Instituto, al Patronato del Cáncer. Al cáncer. Sí, de bueno. mama. Y no han podido sacarle una cuenta ni aquí ni en ningún lado con un peso. Parece que era un hombre diferente. Peña Gómez por igual, Don Juan ni hablar. Entonces yo pienso que el legado que podríamos dejarle ya a los hombres que estamos entrando en edad, a los jóvenes que están accionando en política, es por lo menos el comportamiento. Y de que no crean que un cargo hace al hombre. Es el hombre el que hace al cargo. Pero aquí es todo lo contrario. Ramón Emilio, mire, Sí. después de la reforma que estableció cambios en la elección de los jueces, después los cambios que se han dado en el Ministerio Público y los esfuerzos que promueve el presidente de la República por un Ministerio Público independiente, ¿cómo evalúa usted la justicia dominicana? Mira, tiene luces y tiene sombra. Y aprovecho, qué bueno que me hace esa pregunta. Voy a hacer una recomendación. Estudien la mayor cantidad de decisiones que haya podido producir la Suprema Corte de Justicia desde que empezó la ola de reforma, el Tribunal Constitucional, para que ustedes vean cómo se han ido fortaleciendo los aspectos de los derechos fundamentales de los ciudadanos, siempre y cuando decidan echar la pelea, porque a veces, normalmente quien afecta a los derechos de los ciudadanos es el gobierno o una institución pública, pero hemos ido avanzando. Eso, negarlo sería ser mezquino. Hemos ido avanzando. Lo que sucede es el peligro de hasta dónde podemos resistir como sociedad que las decisiones que están emanando los tribunales, a veces los ciudadanos nos resistimos a cumplirla, pero es más grave cuando se resisten los funcionarios. Entonces el avance es notorio, la modernidad judicial es notoria. El problema es al momento de hacer las ejecuciones, que si uno no tiene la influencia, un amigo de la categoría de Dani Alcántara, se le dificultaría mucho a uno. Este hombre, Emilio, mira, hablando de amigos, ¿y usted no ha tratado este caso suyo con su amigo, colega, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo? le escribí, pero no me respondió. Tal vez no ha llegado. Lo dejó en visto. Pero no me, Tal vez no ha llegado la comunicación. Lo dejó en pero visto. no, porque aquí con estos teléfonos que ustedes modernos usan, yo tengo un teléfono viejo, pero los teléfonos modernos que ustedes usan te dice cuando leen y cuando no te responden. Le dice cuando Él leyó, pero no me lo dejó en respondió. visto. Me dejó en visto. Es bueno ese derecho que él tiene. A uno nada más lo deja en visto cuando uno está en desgracia. Bueno, pero los hombres como yo no les preocupa mucho que estén en desgracia. Yo he estado consciente desde que me inicié en la política, muy jovencito, 14, 15 años, que la línea que tomé es una especie de Gólgota. Tú crees que está subiendo, te rebala y tienes que empezar a subir de nuevo. Vamos a ver qué pasa, pero yo no pierdo la fe en mi país. Este país cada vez que ha tenido que levantarse se ha levantado, y se lo resumo en 30 segundos. Cuando hubo que salir de Trujillo, sin que entremos en análisis, se salió de Trujillo. Vinieron los tormentosos Guerra de Abril, etcétera, Consejo de Estado, Triunvirato, los tormentosos 12 años de Balaguer. Cuando hubo que salir de Balaguer se salió. Después cuando hubo que salir del PLD se salió, del PRD. Eso es este país. Y los políticos no se están dando... de todos. Y los políticos no se están dando cuenta que el país va dando salto cualitativo de comprensión. Los políticos siguen pensando con las marrullas de Lilis, pensando que estamos en la montonera. Y ya tenemos otros muchachos que desde estos teléfonos hacen una revolución. Yo digo que aquí hay un antes y un después. Cuando se juntaron todos esos jóvenes nuestros en Plaza de la Bandera, allá arriba, fue un fenómeno social que muy poca gente se ha detenido a estudiar.
Y yo, ¿por qué lo estudié? Porque a mí el doctor Pedro Manuel Casal Victoria, en paz descanse, cuando se murió Joaquín Balaguer, la bellaquería de quienes estaban en el poder en esa época querían llevar ese muerto a millón para el cementerio. Y esa multitud de seguidores de Balaguer se paró frente a la tanqueta que conducía el coronel Pepe Goico y dijo, ese muerto es de nosotros, ese muerto nos duele a nosotros y lo vamos a enterrar a pasito lento. A las 5 de la mañana lo enterraron. Al día siguiente va a mi oficina Pedro Manuel y me dice, ¿viste ese fenómeno de anoche? Digo, no, me dormí, no aguanté. Dice, mira, ¿tú sabes cómo se llama eso sociológicamente hablando? Violencia contenida. ¿Cómo así? Me explicó. Entonces, este país ha logrado manejar la violencia contenida y nos hemos ido civilizando, pero el liderato político se queda por debajo de la media. Nosotros debiéramos de un salto ya en el liderato político a entender que somos hombre público y por ser hombre público somos de paso en los cargos al que podamos estar. Ramón Emilio, usted que es abogado pero que habla mucho de economía, no le han dado el chance de opinar. Hay un tema de preocupación, el endeudamiento del país hoy día, como andamos. ¿No ha tenido alguna oportunidad de discutir en algún estamento del partido ese asunto? Mira, yo he sido un crítico y seré contra el endeudamiento indiscriminado. El presidente Abinader y sus asesores han entendido que fruto de la crisis de pandemia, después la famosa guerra esta de Ucrania, había que endeudar el país como nunca antes. Yo creo que es un error que pagaremos muy caro. El que sabe un poco de historia económica y estudia cuando el empréstito Harmon, que se cogió a unos intereses impensables, pero que se sabía que no se iban a poder pagar, tuvimos que renegociar Westendor 1, Westendor 2, Santo Domingo Improvement Company, tuvimos que entregar Hacienda, como se llamaba, aduana y finanza en esa época, a los interventores. Vino la crisis del 5, se hizo la ratificación en el 7, la muerte de Moncáceres, la ola de violencia, etcétera, etcétera. Todo eso fruto de una mala operación de endeudamiento del empréstito Harmon de 1869. Entonces ahora, yo criticaba antes al PLD porque el PLD había utilizado tantos préstamos desde 1844 hasta 1996. El PLD manejó, el país entero manejó hasta que llegaran los PLDistas cerca de $1 billón de presupuesto nacional. El PLD en los años de Leonel y Danilo manejó 25 billones. Así que 158 años de vida republicana se manejó apenas $1 billón, faltando unos pesos. En 20 años se manejó 25 billones. Entonces el presidente Abinader en 3 años ha tomado cerca de $40,000 millones en préstamos. Y todo el que pueda leer una obrita pequeñita de Jacqueline Rhodes se la recomiendo. El horror de la deuda externa. Cómo en América Latina, deudas que estaban vencidas, hubieron gobernadores de bancos centrales que las reactivaron a cambio de comisiones y préstamos que nunca salieron de los supuestos bancos que estaban otorgando préstamos para el desarrollo de América Latina. Esa muchacha quedó tan horrorizada con ese estudio profundo que hizo del endeudamiento de América Latina, que para mí resumió en 3 frases esa obra al final. Dijo ella: préstamos insensatos, otorgados por banqueros insensatos a gobernantes insensatos. Cuando un gobernante o un equipo económico de un país comienza a endeudarse, como decía Lili, eso no lo voy a pagar yo. Miren, coño, cómo terminó Lili por estar de irresponsable frente a su pueblo. Entonces el político tiene que entender, como decía Don Juan cuando se levantaba todos los días, él decía, lo primero que hago es ver la parte económica del periódico. Si la economía va bien, la política va bien. Si la economía va mal, la política va mal. Entonces aquí tenemos 25 años hablando de un crecimiento económico que a veces uno mete la mano en los bolsillos y dice, bueno, pero el mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo tuve un profesor que nos enseñaba a nosotros econometría, es decir, cómo se mide la economía. Econometría. Y él nos decía, miren, las estadísticas pueden ser buenas, pueden ser malas. Aquí somos 17 alumnos, conmigo 18. Este fin de semana en mi casa había una fiesta y nos comimos 18 pollos. Si el estadígrafo viene a medir aquí, con ustedes 17 y yo 18, lo que él va a reportar es que nos comimos un pollo per cápita y ustedes no vieron ni las plumas del pollo. Eso ha pasado con la economía dominicana.
una gran concentración en pocas Amaco. manos cada vez más, pero muy difícil. Es más, un ejemplo. Los hijos de nosotros, los viejos, tenemos que subsidiarlo, se dice, ese es el término correcto, subsidiarlo a nuestros hijos, aunque sean profesionales. Comprar un apartamento, los muchachos ahora como lo comprábamos nosotros, fruto del trabajo, 4, 5, 10, 12 años trabajando, es muy difícil porque se ha disparado la inflación. Nosotros estamos entrando a un proceso de hiperinflación. Ustedes se imaginan, cuando sale Balaguer del poder, un galón de gas costaba 6 pesos, hoy cuesta 150. Y tú dirás, bueno, pero ¿cuántos años van? Bueno, chequea los otros países a ver si es verdad que la inflación anda como anda aquí. Y te dicen, la moneda está estable. Como cuando dicen, el paciente está estable, pero tiene cáncer de próstata con metástasis en los huesos, metástasis en la sangre. Está estable. Dentro de su gravedad. Dentro de su gravedad. Así está la economía nuestra. Con una estabilidad que nada más la disfrutan un grupito. Esa es la verdad. Entonces, hay que sentarse a diseñar políticas que desarrollen Doctor, el país. ¿usted no se arrepiente haber apoyado a Luis Abinader? No, de ninguna manera. Yo creo que actué en un momento determinado conforme a mi criterio, a mi convicción y conforme a lo que el país necesitaba. Ok. El país necesitaba un suspiro, Mario Banet. El PLD asfixió en un momento determinado a la población y había que sustituirlo. Que sea mejor o peor, bueno, eso le tocará a la gente analizarlo, pero yo creo que había que salir del PLD después de 20 años de ¿Es gobierno. hoy en día Luis Abinader lo que sigue necesitando el país? El país necesita el presidente que piense en que 10, 12 millones de dominicanos todos los días tenemos que desayunar, almorzar, cenar, tenemos que pagar estudios, tenemos que vestir. Ese es el presidente que el país Yo necesita. no tengo el placer de conocer al presidente y no he compartido nunca con el presidente, usted sí. Sí. ¿Es ese Luis Abinader? El que ¿Es acabo de ese dibujar, el no, que usted acaba de describir? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Pues muy, muy revelador. No, porque el hecho de que yo tenga buenas relaciones con él y afecto con él, yo no puedo decir una cosa que traicione mi Doctor, criterio, mi convicción. Doctor, claro. ¿y no es la circunstancia que ha llevado a que no sea el Luis Abinader que esperábamos? Mire, un jefe de Estado se supone que cuando está en campaña oferta su programa. Y cuando llega al gobierno, por eso decía ahorita, si no se sabe cómo se pone en marcha un plan de reconstrucción económica de emergencia y las infraestructuras morales y físicas de un país, se pueden hacer cosas. Pero yo pongo un ejemplo, a Joanet. ¿Por qué Venezuela en los años 60 los europeos venían a curarse a Venezuela? ¿Por qué Venezuela a principios de la década del 60 tenía una economía 4 veces más grande que la de Japón y 12 veces más grande que la China? ¿Qué pasó? Que aquellas naciones despegaron como han despegado y hoy Venezuela es un caos de retroceso total. Las políticas dictadas. Si usted se lleva de todo lo que proponga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tenga la certeza que vamos a una época de década perdida. Entonces el presidente Abinader, yo dije al principio que ha hecho lo que es posible, pero el presidente Abinader tiene un equipo de economistas que son todos neoliberales. Todos, absolutamente todos neoliberales. Y el neoliberal no le importa el sacrificio del ciudadano. Fíjense cómo han ido manejando y a veces sacan y vuelven y ocultan el tema de una reforma fiscal, porque así que le llaman a los paquetes de impuestos, a los impuestazos, como dicen los argentinos, aquí le llaman reforma fiscal. Se pretendió hacer en un presupuesto. En una tenemos- ley de presupuesto, por tenemos- debajito así. Se quería meter, ¿cómo que se dice en el campo, Dani? De contrabando. No. Cuando tú piensas meter por debajo de la Por puerta. debajo de la mesa. Gato por liebre. No recuerdo ahora. Mire, hay otro tema, Ramón Emilio, que es importante, y es de la política migratoria. Yo sé que usted en su momento ha analizado eso muy bien, pero nosotros tenemos prácticamente una invasión pacífica de los vecinos haitianos, y en los últimos 12 años o 16 años, nuestros gobernantes han librado una gran batalla internacional tratando de llamar la atención de la comunidad internacional. ¿Estamos llevando bien el tema migratorio en República Dominicana? Mire, yo pienso que el tema migratorio bastaría con que el presidente de la República convoque a los jefes de Estado Mayor, ministro, etcétera, y le eche la responsabilidad y le diga, ustedes son responsables de que por ahí no me pase un haitiano ilegal. Y yo pienso que por ahí aplicando la ley, sin maltratar a nadie,
pero todo el que esté ilegal en el país, sea haitiano, venezolano, colombiano, aplicar la ley de migración. Eso sería la solución. Ahora, usted responsabiliza a los ministros. Ustedes me van a rendir cuenta a mí como presidente de este desorden migratorio que tenemos, y le garantizo que si esa reunión el presidente la convoca y baja esa línea, al día siguiente se nota la diferencia en la migración. Pero parece fácil eso. ¿Y por qué aplicar la ley? ¿Por qué no hace el presidente? Aplicar la ley. ¿Cree usted, hablando de aplicación de la ley, cree usted que hoy en día el 80-20 en algunas industrias, por ejemplo en la construcción, puede cumplirse? Es que no se está cumpliendo. Pero pudiera cumplirse. Sí. ¿Existen las Claro, condiciones porque para es un que- 80-20 en es el sector que- construcción? Porque los empresarios se quejan de que salen a buscar empleados y no consiguen. Eso no es verdad. Lo que pasa es que quieren pagar salario de miseria. Y los haitianos, como la mayoría están ilegales, cogen lo que tú le des. El dominicano te va a exigir un salario decente. Viven en la construcción, son seguridad, son estos. Lo hacen todo. Lo hacen todo. Pero eso es aplicar la ley de migración. No hay problema que una ley bien dictada, una norma y bien establecida, su aplicación garantiza. Yo siempre pongo un ejemplo y digo, ¿por qué en Estados Unidos desde niño le enseñan a la gente a temerle a la ley? Porque allá un juez de primera instancia coge y te sienta a un presidente de la República, un fiscal ad hoc te investiga un presidente y te lo sienta ante un juez. Aquí no. Hoy tiene que ir Donald Trump ante un juez. Bueno, es lo Por que te estoy segunda diciendo. vez. Por segunda ocasión. Porque ahí funcionan las instituciones, no los hombres, no el capricho de los hombres. Yo puedo ir hoy con un problema que tengo en mi casa o que tengo con un cliente, con un amigo. Es un problema de Ramón Emilio Concepción. No puedo llevarlo a la institución. La institución tiene una normativa, una regla que yo debo respetar siempre. Entonces aquí hace falta gente que sean esclavos de la ley. Ramón Emilio, gracias por acompañarnos. A ustedes. Aquí tenemos este espacio disponible cuando usted decida restablecer sus aspiraciones. Viene para acá. Cuando la administración le resuelve el tema, Venga le para acá entregue su también. dinero, venga para acá que vamos a celebrarlo. Claro que sí. Por lo menos que tiene que hacer es invitar a un almuerzo. No, pero para eso no hay que esperar que me paguen. Yo lo invito, pero usted paga. Para eso ahora. No hay problema, no hay problema. Yo tengo mucha deuda con usted. Una publicidad. Bueno. Gracias a Ramón Emilio Concepción por acompañarnos. Hoy mismo la Super 7.